Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un video más y un mensaje necesario y a la vez importante. Y hoy vamos a empezar totalmente diferentes. Vamos a hablar, vamos a contarte una pequeña historia, una pequeña ilustración que a lo mejor te va a sonar un poco extraño, pero nos va a llevar a una reflexión. Y esta historia es la historia de una ancianita, una mujer de edad muy avanzada, que andaba caminando en una plaza. En una plaza, en un pueblo aquí en México, no vamos a especificar dónde. Pero esta ancianita tenía una característica muy particular. Ella tenía la espalda, su espalda muy encorvada. Ella caminaba y prácticamente caminaba tan encorvada que su mirada siempre iba hacia el piso. Te puedes imaginar qué tan encorvada tenía su espalda. Entonces, tú pasabas por ahí y la veías y no podías evitar voltear a verla porque llamaba muchísimo la atención lo encorvada que estaba. Y entonces estaba caminando en una plaza, mientras caminaba con su bastón, y una persona la observa y se le acerca, no puede evitar acercarse. Un hombre se le acerca y le dice: oiga, señora, es que la estaba observando y veo que está usted muy encorvada. La verdad, yo nunca había visto a alguien tan encorvado como usted, pero me atreví a acercarme a usted porque sabe que me han contado, y enfrente de la plaza había un local de una persona que daba masajes, y le dicen: me han contado que en ese lugar de ahí de la esquina, mucha gente entra y no sé qué hace este señor, pero la gente sale diferente. ¿Por qué no va con ese señor a ver si puede encontrar alguna solución para su problema de la espalda? Y la señora le dice: pues ahorita tengo tiempo, déjeme, voy directamente. Y entonces, de su caminar por la plaza, desvía su caminar y se va directamente al local de este hombre. Este caballero que se acercó a la señora a comentarle todo esto, pues la verdad estaba muy intrigado. Y él decía: me han comentado que este señor de este local pues realmente hace cosas asombrosas, pero voy a caminar unas vueltas más a esta plaza para saber si la señora sale y ver cómo sale, ¿no? Y este señor sigue caminando varias vueltas a la plaza, cuando en una de esas vueltas empieza a ver de lejos que la señora va saliendo de ese local que tanto le recomendó. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que la señora venía con su bastón muy erguida, caminando derechita, y la ve y dice: no puede ser, yo me imaginaba que le iba a enderezar un poquito, pero está caminando totalmente derecha. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que se volvió a acercar a esta señora y le dice: oiga, me recuerda, soy quien le aconsejó que viniera con este hombre, pero estoy realmente impresionado. Usted está caminando totalmente erguida, totalmente derechita. ¿Pero qué le hizo? ¿Qué tratamiento le dio? Porque el avance o el cambio es impresionante. Y la señora voltea y se le queda viendo a los ojos y simplemente le dice: pues nada, solamente me dio un bastón más largo. Esto que pareciera tan chusco, raro, nos lleva a una reflexión. Esta señora estaba encorvada porque tenía un bastón muy corto. ¿Y cuántas veces nosotros, si bien no usamos bastón, pero sí, de alguna manera, nos apoyamos en algo? Nos apoyamos a lo mejor en el trabajo, en dinero, en amistades, en tantas cosas que podemos estar apoyando nuestra vida. ¿Y cuántas de estas cosas no están a la altura de nuestra verdadera necesidad? Y lo único que provocan es que nuestra alma, nuestro espíritu está encorvado. Apoyarse en cosas que son primeramente banales, o apoyarse en cosas que a veces están y a veces no están, prácticamente no está a la altura que realmente es nuestra necesidad.
¿Y cómo podemos identificar que nos hemos apoyado, que nuestra vida ha estado apoyada o hemos dependido demasiado? Son varias formas de decirlo, de algo que no deberíamos de depender. Es cuando ese factor o esa persona o esa circunstancia ya no está. Y empezamos a observar cómo estamos sin eso. Por ejemplo, yo recuerdo haber trabajado en un lugar donde prácticamente un departamento completo casi se cierra y mucha gente sale de trabajar. Y tú puedes observar personas tremendamente afectadas y veías otras personas mucho más estables. ¿Y en qué dependía esto? Prácticamente es en qué tanto nuestra vida está apoyada en un factor que de repente ya no está. Y tantas cosas que están ahorita, que pueden darnos seguridad y fuerza, y no necesariamente van a estar siempre. Personas. ¿Cuántas veces nuestra vida depende o está apoyada en personas que ahorita están y no siempre están? A veces las amistades no siempre están. ¿Y qué significa esto? Que prácticamente, así como esa ancianita de la historia, nosotros empezamos a encorvarnos, empezamos a disminuir nuestra estatura en función a un apoyo que no está a la altura de nuestra verdadera necesidad. ¿Cuántas veces dependemos, no nada más de un trabajo, de recursos económicos? Estoy bien mientras tenga suficiente dinero y me siento tranquilo y con paz siempre que haya suficiente dinero. ¿Y cuántas veces hay dinero y cuántas veces no hay? Y muchas veces, con todo esto que estamos viviendo, muchas más veces no hay. ¿Cuántas veces estoy apoyado en la seguridad en mí mismo, cuando no siempre nos sentimos seguros? No siempre nos sentimos capaces. Cuando de repente se nos presenta un problema que sabemos que nosotros no somos capaces de resolver. Por ejemplo, de repente, ahorita estamos en una pandemia y por más que queremos nosotros, no es un problema que podamos resolver ahorita nosotros. Podemos de alguna manera cuidarnos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay una enfermedad en la familia? ¿Cuántas veces hay una circunstancia externa que nosotros no podemos controlar y no podemos manejar? Y en esos momentos, cuando nosotros dependemos solo de nuestra capacidad y nuestra seguridad de nosotros mismos, pues de alguna manera nos encorvamos y empezamos a sentirnos tremendamente mal e inestables. ¿Y a dónde voy? Prácticamente, yo quisiera llevarte a una parte de la Biblia que es muy simbólica. Yo estudié la carrera de arquitectura y en esa carrera se ve mucha ingeniería, muchos cálculos de estructuras. Y después, al empezar a leer la Biblia, me impresioné cuántas veces la Biblia habla de edificios, de estructuras, de ingeniería. Y alguna ingeniería que conforme pasa el tiempo no ha cambiado, sigue igual. Vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15, y dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sigue hablando, ¿sí? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Y sigue hablando por ahí. ¿Y a qué se refiere esta parte de la Biblia? Así como en aquellos años, hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Cuando se va a construir un edificio, hay que escarbar hasta encontrar un fundamento, una base sólida donde poder edificar un edificio. Y para eso tú puedes identificar cuando vas a una ciudad, nosotros que vivimos en Monterrey, cualquiera que vive en ciudades grandes, donde se construyen edificios, tú puedes identificar que se va a construir un edificio cuando los pozos son enormes. Cuando no son unos cuantos pozos, sino es un solo pozo enorme. Porque ¿sabes qué? Que se está buscando una roca muy profunda para hacer un edificio muy alto.
Y esta roca es un ejemplo o es una forma de conocer a Jesucristo. Y aquí dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y da una ilustración de cómo, así como en aquellos años, y así como el día de hoy, para poder estabilizar algo y hacer que permanezca de pie, hay que edificarlo sobre una roca. ¿Y una roca por qué? Porque la tierra en sus diferentes niveles o tipos de tierra, en muchos de los casos se hunde y desestabiliza los edificios, pero la roca no se mueve. ¿Y qué nos está diciendo en toda esta parte de la Biblia? Que nos dice que ya hay un fundamento para poder edificar nuestra vida. Y ese fundamento es Jesucristo, la roca. ¿Y qué significa esto? Que de alguna manera u otra tenemos que aprender a depender de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la roca que ha estado, está y estará siempre con nosotros, todo el tiempo, y sobre todo la que no se mueve, la estable. Podemos encontrar que habrá gente que está a veces contigo y a veces no está. Podemos encontrar que hay momentos que tienes dinero y a veces no tienes. Tenemos que reconocer que a veces tenemos trabajo y a veces no hay trabajo. Y tantas cosas que fluctúan o que están y no están. Pero de algo podemos estar seguros, es que Jesucristo está y estará siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Cambiará el clima, habrá tormentas, habrá un clima hermoso, habrá un clima horrible. Y nosotros acá en Monterrey sabemos mucho de esto porque el clima en Monterrey es muy extremoso y cambia en un mismo día. Puede cambiar el clima impresionantemente. Estamos acostumbrados a que eso cambia y así es. No hay nada de estabilidad en el clima aquí en Monterrey, Nuevo León. Aquí, pero aún en medio de tanta inestabilidad del clima, sabemos que hay cosas estables como Jesucristo. De la misma manera, amigo, ¿cuántas veces hay personas que me están escuchando que están en trabajos donde lo hacen mucha gente? Constantemente están amenazando a la gente que va a haber recorte de personal, a los empleados, a todos. Y es una forma de presionar y de alguna manera de provocar que la gente trabaje con más fuerza. ¿Y qué genera en la gente? Pues una inestabilidad horrible de saber que ahorita tienes trabajo y mañana quién sabe. Entonces aquí la Biblia nos invita a empezar a depender de Jesús y saber que cuando tú entregas tu vida a Jesús, Él se encargará de tus necesidades. Cuando tú te soportas sobre esa roca, todo lo demás empezará a estar estable por Él. Vámonos a Colosenses, esta epístola, capítulo 1, versículo 13, en adelante. Y esta parte está bastante fuerte. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, ahora está hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y empieza a decir, y empieza a describir a la persona de Jesucristo. Y si alguien todavía no estaba consciente de la magnitud de nuestro Señor Jesús, ponga mucha atención. Y dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, para que nosotros podamos sentirnos verdaderamente estables en Jesucristo, tenemos que saber quién es Jesús. Y esta parte impresiona, sacude, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Cuántas cosas hay en los cielos? El universo entero
las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, el mundo físico y el mundo espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí habla de diferentes niveles en el mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por el mismísimo Jesucristo, por medio de Él y para Él. Y después habla una frase muy fuerte y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Empezar a conocer a nuestro Señor Jesús, a Jesucristo, es empezar a aventurarnos, a empezar a descubrir la magnitud de nuestro Señor y la magnitud en todos los aspectos que pudiéramos hablar, la magnitud de su poder, de la magnitud en su amor, la magnitud en su fidelidad, la magnitud de su constancia, de su permanencia. Y por eso, de alguna manera, tendríamos que detenernos y darnos cuenta que cuando empezamos a observar y a entender quién es Él, podemos saber que Él es alguien digno de confianza. Y como dice aquí el versículo 17 de Colosenses 1, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entender todo este versículo tan corto, pero a la vez tan grande y tan vasto, es entender que en el fondo hay muchos problemas que hoy nos pueden angustiar. Hay muchos problemas que hoy pueden llenarnos de miedo, de angustia. Hay mucha incertidumbre ante las cosas que no podemos ver delante. Pero conforme tú vas conviviendo y relacionándote con Jesús, a través de los años empiezas a darte cuenta que aún en medio de toda esa incertidumbre, siempre Jesús te ayuda. Y empiezas, simplemente que estés conectado con Él, empiezas a ver cómo, y empiezas a voltear a tu pasado y empiezas a darte cuenta que Él nunca te ha dejado. ¿Recuerdas momentos de angustia del pasado donde parecía que no iba a haber forma de salir adelante y simplemente Dios te ayudó para que todo ese tiempo pasara? Y ahorita puedas recordar ese tiempo como algo que ya sucedió, que forma parte de un pasado, pero un pasado donde Jesucristo se glorificó. Oye, amigo, depender de algo que a veces está y a veces no, es estar muy vulnerable. Y pudiéramos decir: no, yo no dependo de nadie, nada más de Jesús. Pero tenemos que reconocer que cuando algo sucede y esas cosas no están, si estamos muy afectados, quiere decir que a lo mejor teóricamente decíamos que dependíamos de Jesús, pero en el fondo todavía dependemos demasiado de cosas que fluctúan. ¿Cuántas veces nos afecta demasiado lo que la gente piensa de nosotros? ¿Cuántas veces nos afecta demasiado cuando alguien nos critica o cuando alguien abiertamente dice que no está de acuerdo con nosotros? Este es un camino que se recorre paso a paso. Y esa confianza empieza hoy, pero se va desarrollando. Hoy, amigo, respira hondo y date cuenta que Jesucristo está contigo. Y ya no puedes vivir como esa ancianita que estaba totalmente encorvada porque tenía un bastón que en vez de ayudarle le estaba perjudicando. ¿Cuántas veces apoyarnos en cosas que no debemos, en vez de ayudarnos, nos perjudica? Hoy, levanta tus ojos y date cuenta que Jesucristo, que Dios está en los cielos, pero también está aquí contigo. A través de su Espíritu Santo está aquí.
Y Él no está afuera, simplemente Él está cercano. Y Él está contigo. Guarda esto en tu corazón y piensa, cuando estés afectado muy fuerte por algo, piensa, ¿habré estado dependiendo o habré estado tomando esa circunstancia como un bastón? ¿Y qué tanto yo necesito empezar a dejar de depender de esas cosas, de dejar de apoyarme en cosas como esas? Analiza, piensa y empieza a ubicar tu confianza en Jesucristo. Porque Él siempre está ahí y Él nunca falla. Guarda esto en tu corazón y vamos a dejar que Dios tome el control de todo. Amigo, amiga, Dios te bendiga enormemente. Recuerda que hay mucho material como este aquí en este canal de YouTube. Te voy a pedir, si tú no te has suscrito, por favor, suscríbete. Nos harías un gran favor. Activa la campanita para que recibas notificaciones y si puedes, regalarnos un like por ahí. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias.